¿Alguna vez has sentido que una carga invisible pesa sobre tu vida? ¿Has tenido etapas en las que todo parece torcerse aunque estés orando, ayunando y buscando sinceramente la presencia de Dios? Tal vez intentaste explicarlo con lógica. Te dijiste que era solo una mala racha, casualidad, estrés o desgaste. Pero, ¿y si te dijera que lo que estás viviendo va más allá de lo natural? ¿Y si esas señales, esas luchas invisibles, son en realidad la evidencia clara de que tu vida está bajo un ataque espiritual real y urgente? Sí, hay momentos en los que el enemigo intenta infiltrarse en tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones, incluso en tus decisiones con un solo propósito: desconectarte del plan de Dios para tu vida. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera lo notamos. Seguimos adelante como si nada, orando con el piloto automático, luchando con nuestras propias fuerzas, sin darnos cuenta de que estamos librando una guerra espiritual con las armas equivocadas. En este video voy a mostrarte las señales bíblicas más claras que revelan cuando una vida está bajo ataque espiritual. Señales que suelen ser mal interpretadas o simplemente ignoradas, pero que si se reconocen pueden marcar un antes y un después en tu caminar con Dios. Vamos a sumergirnos en la palabra, a descubrir lo que el reino de los cielos revela sobre esta batalla. Y te enseñaré cómo identificar los ataques y cómo vencerlos con autoridad espiritual. Porque Dios jamás abandona a un hijo que lucha, pero sí nos llama a despertar, a discernir y a combatir con sabiduría y fe. Si estas palabras están resonando contigo, te invito a dar un primer paso de fe. Escribe en los comentarios la frase: Señor sea mi escudo. Este será nuestro sello de unidad espiritual. Es como declarar públicamente: estoy listo para discernir las señales y caminar en lo sobrenatural con Dios. Dale a me gusta y suscríbete al canal. Porque no es solo un gesto digital, es una siembra espiritual. Es como decir: Señor, háblame a través de este contenido. Hay personas que no tienen una iglesia cerca, que están pasando por momentos de soledad profunda, y para ellas este canal se convierte en un refugio, en una familia espiritual. Y cada interacción que haces aquí ayuda a que YouTube recomiende este video a quienes más lo necesitan. Gracias por ser parte activa de esta misión. Recuerda, la penúltima enseñanza de hoy podría contener la llave que desbloquee una bendición oculta en tu vida. No te desconectes. Lo que vas a descubrir ahora puede ser la respuesta que tanto tiempo llevas pidiendo en oración. Silencia todo a tu alrededor. Abre tu corazón. Lo que está a punto de comenzar puede transformar tu vida espiritual para siempre. 1. Cuando el cansancio inexplicable se vuelve una constante. Uno de los primeros síntomas que indican que tu vida puede estar bajo ataque espiritual es la aparición de un cansancio persistente, profundo, que no tiene causa aparente. No se trata solo de estar físicamente agotado o de haber tenido una semana difícil. Es algo más profundo. Es como si el alma estuviera desgastada. Te falta motivación, se apaga la alegría y sobre todo pierdes el deseo de hacer lo que antes te conectaba con Dios. Leer la palabra, orar, participar en la iglesia, adorar. Todo empieza a pesarte, incluso lo que antes te daba vida. Ese agotamiento no es normal, es una señal. Una señal de que algo invisible está drenando tu energía espiritual, intentando que sueltes aquello que Dios te confió. En el libro de Nehemías, los enemigos del pueblo buscaron desanimar a Nehemías con intimidaciones y mentiras, porque sabían que, si conseguían que bajara los brazos, la obra no se terminaría. Trataban de atemorizarnos pensando: se debilitarán las manos y no se acabará la obra. Nehemías capítulo 6, versículo 9. El objetivo del enemigo sigue siendo el mismo: debilitarte para que abandones. Cuando el espíritu se debilita, el corazón empieza a escuchar las mentiras del enemigo. Dios no te escucha, no va a cambiar nada, lo mejor es rendirse. Y así, poco a poco, sin hacer ruido, te vas apagando. No por una caída repentina, sino por desgaste continuo. Porque el enemigo no siempre ataca con violencia. A veces solo te observa, espera y va minando tus fuerzas desde dentro. Pero Dios no te deja sin esperanza. Isaías capítulo 40, versículo 29 lo declara con poder. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Esta no es una frase bonita, es una promesa de guerra. Dios ve tu agotamiento. Y si hoy te sientes sin fuerzas, agotado, emocional y espiritualmente, es precisamente el momento de acudir a Él, porque el cansancio espiritual no se combate con distracciones ni con más actividad. No se soluciona tapándolo. Solo se vence deteniéndote, doblando las rodillas y clamando por renovación. Aunque no tengas palabras, aunque solo puedas llorar, clama. Dile: Señor,
vuelve a encender el fuego dentro de mí. No fuiste creado para vivir apagado. Fuiste creado para arder con el fuego del Espíritu Santo, y si lo pides hoy con sinceridad, Dios te restaurará. Tu fuerza no proviene de ti mismo, proviene del cielo, y está disponible ahora mismo si decides alzar tus ojos al único que puede devolverte el aliento. 2. Cuando los pensamientos negativos no te dejan en paz, ¿alguna vez has sentido que tu mente no se detiene? Como si pensamientos oscuros, tristes, autodestructivos aparecieran de forma insistente, incluso en medio de la oración. Ideas como, no valgo para nada, Dios está cansado de mí, mi vida no tiene sentido, se repiten una y otra vez como una tormenta que no cesa. Y lo más grave es que empiezas a pensar que esos pensamientos son tuyos, cuando en realidad podrían ser dardos espirituales enviados para destruir tu paz. El apóstol Pablo nos advierte en Efesios capítulo 6, versículo 16. Tomad el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Esos dardos no son siempre físicos ni evidentes. Muchos llegan a través de la mente, disfrazados de pensamientos personales. Y si no los reconoces, echan raíces. Raíces que distorsionan tu identidad, que alteran tu percepción de Dios y que apagan poco a poco tu fe. El enemigo conoce tus patrones, estudia tus reacciones, tus palabras, tus debilidades, y cuando encuentra una grieta, lanza el pensamiento adecuado en el momento de mayor fragilidad emocional. Lo hace para desestabilizarte desde dentro. No necesita gritarte al oído. Basta con susurrar lo justo para que empieces a dudar de todo, de ti, de tu llamado, de Dios mismo. La mente es el campo de batalla más estratégico del reino espiritual. Quien controla tus pensamientos, controla tus decisiones, tus reacciones y finalmente tu dirección. Por eso, Dios no quiere que simplemente aguantes esos pensamientos. Quiere que los confrontes, que los sometas a su palabra, que declares con tu boca lo que Él dice de ti, no lo que el enemigo quiere que creas. En Romanos capítulo 12, versículo 2 está la clave. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. La mente se puede limpiar, se puede reconstruir, se puede reeducar. Cuando el enemigo te diga, estás solo, responde, el Señor está conmigo todos los días. Cuando te diga, vas a fracasar otra vez, declara, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Cuando te susurre, no vales nada, proclama, soy hijo del Rey. Incluso la ciencia hoy reconoce esta verdad. Los pensamientos repetitivos moldean el cerebro. Cuanto más repites una idea, más automática se vuelve. Por eso, si no confrontas esos pensamientos malignos, acaban convirtiéndose en tu verdad interior. Pero tú no naciste para vivir esclavo de tu mente. Naciste para tener la mente de Cristo. Hoy es el día para romper con la opresión mental. Hoy puedes declarar guerra a esas ideas que te han tenido atado durante demasiado tiempo. Pide al Espíritu Santo que purifique tu mente, que arranque de raíz lo que no viene del cielo, que plante verdad donde hubo mentira, y verás cómo vuelve la paz, la claridad y la dirección que tanto necesitas. 3. Cuando pierdes las ganas de orar y buscar a Dios. Hay una forma silenciosa de caer, y es cuando no caes por un pecado evidente, sino porque te enfrías por dentro. Un día te levantas sin orar, al siguiente te distraes, luego justificas tu ausencia con cansancio, falta de tiempo o simplemente falta de ganas. Y sin darte cuenta, la comunión con Dios se va debilitando, no de forma escandalosa, sino gota a gota. Y eso muchas veces es señal de que tu vida está siendo atacada espiritualmente. El enemigo no siempre necesita tentarte con el pecado. A veces, su mayor estrategia es enfriar tu intimidad con Dios. Sabe que si deja de fluir tu oración, tu vida espiritual empezará a secarse. Jesús lo dejó claro en Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La oración no es un hábito piadoso, es una necesidad vital, y es justo ahí donde el enemigo golpea. Te hace creer que orar no sirve, que ya no sientes nada, que tus palabras no llegan al cielo, que es inútil seguir buscando. Y en ese engaño tu fuego interior se apaga. Lo que antes era pasión se vuelve rutina. Lo que antes te emocionaba ahora te aburre. Pero no es porque Dios se haya alejado,
es porque estás en medio de un combate espiritual y no lo has discernido. Este tipo de enfriamiento viene acompañado muchas veces de culpa. Sabes que deberías orar, pero sientes que no puedes, y entonces te alejas más. Te alejas porque te sientes indigno, porque piensas que Dios ya no te quiere escuchar. Pero esa es exactamente la trampa. El enemigo quiere que te encierres en tu culpa para que no te acerques a la fuente de tu restauración. Pero escúchame, Dios no te rechaza por tu sequedad. Él no está esperando que vuelvas con palabras perfectas ni con un corazón ardiente. Él espera que vuelvas tal como estás, con tu debilidad, con tus silencios, con tus lágrimas, porque donde tú ves fracaso, Él ve oportunidad de restauración. Lo único que necesitas es hacer una pausa y reconocer: Señor, me estoy apagando, ayúdame. Y esa oración, por simple que parezca, puede volver a encender un fuego que ni sabías que aún ardía. El Espíritu Santo no necesita grandes llamas, solo necesita brasas dispuestas. Si hoy te das cuenta de que has perdido el deseo de orar, no lo ignores, no lo normalices, porque ese puede ser uno de los gritos más silenciosos del alma. Vuelve a buscar a Dios, aunque no sientas nada, aunque no sepas qué decir, porque Dios no busca oraciones largas, busca corazones sinceros, y si lo haces verás que Él vuelve a encontrarte incluso en medio de tu desierto. 4. Cuando la confusión nubla tu mente y ya no sabes qué quiere Dios de ti. ¿Te has encontrado en un momento en el que no sabes qué hacer aunque hayas orado? ¿Has sentido que incluso decisiones simples se vuelven complicadas, que tu mente salta de un pensamiento a otro sin paz y que tu corazón ya no distingue lo que es de Dios y lo que no? Esa confusión, cuando es persistente y paralizante, no es solo fruto del estrés o del cansancio, es un ataque espiritual directo contra tu discernimiento. El enemigo no siempre busca derribarte con una gran tentación. A veces, lo único que necesita es sembrar confusión. Si consigue desordenar tus pensamientos, hacerte dudar de lo que antes tenías claro, ya ha conseguido debilitar tu fe. Y lo hace con maestría, no con gritos, sino con susurros. Te pregunta: ¿estás seguro de que esto viene de Dios? ¿Y si todo esto ha sido un error? ¿Y si te equivocaste? En 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, el apóstol Pablo nos revela la raíz de esta guerra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que no todos los pensamientos que tenemos vienen de nosotros. Algunos son enviados como estrategias del enemigo. La confusión no viene del cielo. Dios no es un Dios de caos. Él guía con paz, con claridad, con firmeza. Cuando no hay dirección, cuando no hay paz, cuando todo en ti vibra con incertidumbre, es momento de parar y buscar la raíz espiritual del desorden. Porque si el enemigo logra mantenerte confundido, logra también paralizarte. Y si logra paralizarte, te desconecta del propósito. Cuanto más dudas, menos avanzas. Cuanto más analizas, menos obedeces. Cuanto más temes equivocarte, más te estancas. Es una trampa diseñada para que la indecisión mate tu llamado. Pero no estás solo en esta batalla. La palabra te ofrece herramientas claras: oración, ayuno, consejo sabio y sobre todo la presencia del Espíritu Santo. En medio de la confusión, Él sigue hablando. Tal vez no como antes, tal vez de forma más suave, pero habla. Y si tú te detienes, si te silencias, si abres la Biblia y dejas de buscar respuestas humanas, verás que su voz sigue ahí. No permitas que la confusión se convierta en tu estado habitual. No te acostumbres a caminar sin rumbo. Hoy puedes orar con fe: Señor, renueva mi mente, limpia mi discernimiento, enséñame a oírte de nuevo. Y Él lo hará, porque cuando el Hijo te guía, no hay neblina que resista. La verdad disipa la confusión, y tú vuelves a ver con claridad. 5. Cuando la oración se enfría y Dios parece lejano, la señal invisible que no debes ignorar. ¿Te ha pasado que comienzas a orar y sientes que tus palabras no pasan del techo? Como si hablaras solo, como si el cielo estuviera cerrado, como si Dios de repente se hubiera alejado de ti. Esta sequedad espiritual, este aparente silencio de lo alto, no siempre es un simple tiempo de desierto. A veces es una señal clara de que estás siendo atacado espiritualmente. La oración es el canal que conecta tu alma con Dios.
es el aliento de tu vida espiritual. Y cuando ese canal comienza a bloquearse, cuando ya no fluye como antes, el alma empieza a apagarse. El apóstol Pablo nos lo recuerda con urgencia. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. No lo decía por costumbre. Lo decía porque sabía que orar es resistir, es guerrear, es permanecer vivo en medio de un mundo espiritual hostil. El enemigo lo sabe. Por eso, una de sus estrategias más efectivas es hacerte sentir que la oración es inútil, que ya no sirve, que Dios no te escucha, que no vale la pena. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de buscar, no por rebeldía, sino por desánimo, por una herida invisible que crece en silencio, la herida de sentirse ignorado por el cielo. Pero lo que no ves es que muchas veces el silencio de Dios no es rechazo, sino protección. Es un espacio donde Él te está preparando, donde tu fe está siendo purificada, donde se forja tu madurez espiritual. Mira el ejemplo de Job. Perdió a sus hijos, su salud, sus bienes, y durante todo ese tiempo Dios guardó silencio, no porque no lo amara, sino porque estaba preparando una restauración mayor. El enemigo intentará convencerte de lo contrario. Usará ese silencio para sembrar duda. Dios ya no te quiere, tu oración no tiene valor, estás solo, pero no es así. El silencio es el altar donde se prueba tu fidelidad. Es ahí donde el cielo observa si amas más la presencia de Dios que las respuestas que esperas de Él. Jesús mismo vivió este silencio. En Getsemaní, mientras sudaba sangre, los cielos estaban en silencio. Ningún ángel descendió, ninguna voz se oyó, y aún así, Él permaneció, porque sabía que después del silencio vendría la resurrección. Si hoy estás viviendo ese silencio, no huyas, no dejes de orar, aunque tus palabras sean pocas, aunque tu voz tiemble, Dios sigue escuchando. La oración, incluso la más débil, sigue teniendo poder cuando sale de un corazón sincero. No dejes que el enemigo apague ese fuego. No abandones el altar, porque en medio de ese aparente vacío, Dios sigue trabajando. Y cuando menos lo esperes, volverás a sentir su presencia, más fuerte, más real, más tuya que nunca, y entenderás que el silencio fue parte de un plan mayor. 6. Cuando te alejas de todos y empiezas a sentirte invisible. El aislamiento como estrategia del enemigo. ¿Has notado que últimamente personas cercanas han empezado a alejarse de ti sin razón clara? ¿Amistades que eran fuertes se han enfriado? ¿Te sientes incomprendido, ignorado, incluso dentro de tu propia casa o comunidad? Si es así, no pienses que es solo una fase emocional. Podría ser una señal espiritual muy seria. El aislamiento es una de las estrategias más antiguas y efectivas del enemigo. Sabe que una oveja alejada del rebaño es un blanco fácil para el lobo. Cuando consigues separarte de aquellos que te levantan, que oran por ti, que te acompañan, comienza a sembrar pensamientos destructivos. A nadie le importas. Estás mejor solo. Ni siquiera Dios te escucha. En la Biblia vemos esta misma estrategia con el profeta Elías. Después de una de las victorias más poderosas de su vida espiritual, enfrentarse a los profetas de Baal y ver descender fuego del cielo, Elías cayó en una profunda desesperación. Huyó al desierto, se aisló, se escondió bajo un arbusto y pidió a Dios que lo dejara morir. ¿Por qué? Porque se sentía solo. Porque el ataque no fue físico, fue psicológico y espiritual. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Convencerte de que estás solo para que te apagues lentamente. El aislamiento prolongado te hace vulnerable. Te desconecta del amor fraterno. Te deja expuesto al engaño, al desánimo, a la confusión. El enemigo no necesita gritar. Le basta con susurrarte en soledad. Pero escúchame bien. Dios no te creó para caminar solo. Incluso Jesús, en su momento más oscuro, en el huerto de Getsemaní, pidió a sus discípulos: velad conmigo. La comunión no es una opción decorativa. Es una necesidad espiritual. Proverbios capítulo 18, versículo 1 lo dice claramente. El que se aísla busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. El aislamiento prolongado puede convertirse en una trampa emocional y espiritual. Porque en soledad los pensamientos se intensifican, la fe se enfría y la identidad se distorsiona. Dios puede llevarte al desierto para formar tu carácter, pero el enemigo busca que ese desierto se convierta en tu tumba espiritual. Y la diferencia entre uno y otro está en los frutos. El desierto de Dios te hace madurar.
El aislamiento del oímos es enemigo te hace enfermar por dentro. Hoy es el momento de romper con ese aislamiento. Tal vez no puedas hacerlo físicamente todavía, pero puedes reconectar en el espíritu. Este canal, este contenido, esta comunidad digital, todo esto es un puente. No estás solo. Hay personas orando, luchando, creyendo junto contigo. Hay un rebaño que te espera. El aislamiento puede parecer protección, pero la mayoría de las veces es una prisión. Y hoy, Dios quiere abrir esa celda invisible y recordarte: tú no fuiste creado para estar solo. 7. Cuando tu corazón se enfría y lo espiritual ya no te conmueve al principio, todo era fuego. Te emocionabas al orar, llorabas al escuchar una palabra. Sentías que Dios te hablaba en cada versículo, en cada canción, en cada momento de silencio. Pero ahora es diferente. La llama ya no arde. Lo que antes te estremecía, hoy te deja indiferente. Y sin saber cómo te encuentras practicando una fe silenciosa, correcta por fuera, pero sin vida por dentro. Este es uno de los síntomas más serios y más ignorados de que tu vida está bajo ataque espiritual, cuando el corazón se enfría sin que te des cuenta. No hay un pecado escandaloso, no hubo una caída abierta, solo una rutina que se fue secando, un alma que se fue endureciendo, un espíritu que dejó de ser sensible a la presencia de Dios. Jesús lo advirtió con claridad en Mateo capítulo 24, versículo 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor aquí no es solo un sentimiento humano, es el fervor del alma hacia lo eterno. Y ese fervor, cuando se apaga, te convierte en un creyente funcional pero desconectado. Sigues orando pero sin expectativa. Lees la Biblia pero ya no te habla. Vas a la iglesia pero tu corazón no está allí. El enemigo no necesita apartarte bruscamente de Dios si consigue hacerte vivir tu fe como una costumbre vacía. Porque una fe sin pasión es débil, y un corazón sin fuego es fácil de manipular. Cuando dejas de sentir, también dejas de luchar. Y cuando dejas de luchar, te vuelves vulnerable a todo tipo de engaño espiritual. Pero hoy, si te das cuenta de que tu fuego se ha apagado, no te condenes. Dios no te rechaza por estar frío. Al contrario, Él te llama para volver al primer amor, a ese lugar donde tu alma se encendía con solo saber que Él estaba cerca, a ese lugar donde cada palabra era alimento y cada oración era un abrazo. En el Salmo 51, versículo 12, David ora con honestidad: devuélveme el gozo de tu salvación. No pidió fama, no pidió milagros, no pidió éxito, pidió volver a sentir, volver a arder, volver a vivir. Esa también puede ser tu oración hoy. No necesitas una emoción, necesitas un reinicio espiritual. El Espíritu Santo no necesita una llama para empezar, le basta una brasa. Y si en tu interior queda al menos una chispa de deseo por Dios, eso es suficiente para que Él vuelva a soplar, para que el fuego regrese, para que tu corazón vuelva a latir con fuerza como al principio. No normalices el enfriamiento. No te acostumbres a vivir sin sentir, porque fuiste creado para arder, para brillar, para vivir una fe viva. Y hoy, esa llama puede volver a encenderse. Solo necesitas decir: Señor, devuélveme el fuego que perdí. 8. Cuando pierdes la paz interior y nada logra tranquilizarte. Hay un tipo de batalla que no se ve, no deja heridas físicas, pero drena. Tu alma te desgasta desde dentro. Es cuando, sin una causa concreta, empiezas a vivir con el corazón agitado, con la mente inquieta, con un peso constante que no logras quitarte de encima. Es como si una tormenta se hubiera instalado en tu interior. Sonríes por fuera, pero por dentro no hay reposo. La pérdida de la paz interior no es algo menor. En muchos casos es una de las primeras señales de que algo en el mundo espiritual está perturbando tu atmósfera. Porque la paz de Dios no depende de las circunstancias. Es una paz sobrenatural, profunda, firme. Jesús lo dijo claramente en 1990, Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Cuando esa paz se esfuma sin razón clara, cuando el alma se llena de ansiedad, de angustia, de sensaciones de peligro sin explicación, es hora de levantar discernimiento, porque el enemigo trabaja precisamente en lo sutil. No necesita gritar si puede sembrar inquietud en silencio. Si logra robar tu paz, puede nublar tu visión espiritual, alterar tu discernimiento y hacerte tomar decisiones apresuradas, erradas,
o directamente destructivas. Esta pérdida de paz puede presentarse como insomnio sin motivo, cansancio persistente, opresión en el pecho, pensamientos acelerados o un sentimiento constante de que algo va mal. Lo vives como estrés, pero en realidad es una atmósfera espiritual que te está rodeando. En Filipenses capítulo 4 versículo 7, la Biblia promete: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús». Esa paz existe, es real, pero necesita ser protegida. No puedes permitir que cualquier pensamiento, persona, palabra o influencia tenga acceso libre a tu mundo interior. ¿Cómo recuperarla? No buscando respuestas lógicas, sino regresando al lugar secreto, cerrando la puerta del alma al ruido del mundo y abriéndola de nuevo a la voz de Dios, a la oración profunda, a la palabra que calma, a los momentos de silencio donde el Espíritu Santo ministra sin necesidad de palabras. También necesitas declarar con tu boca lo que tu espíritu sabe, aunque tu alma no lo sienta. Mi paz no depende del entorno, depende de Cristo en mí. Proclamar la verdad es una forma de desalojar la mentira. La ansiedad no tiene autoridad sobre ti. La inquietud no tiene la última palabra. Dios sí. Si hoy sientes que has perdido tu paz, no lo ignores, no lo normalices, no lo justifiques. Detente, ora, declara territorio de paz tu casa, tu mente, tu cuerpo, y verás cómo el Espíritu Santo comienza a traer orden donde hoy hay caos. Porque el descanso no es un lujo, es una promesa. Y si el enemigo ha intentado robártelo, hoy puedes recuperarlo. 9. Cuando te sientes solo en la fe y crees que Dios ya no está contigo. Hay momentos en los que, aunque estés orando, aunque sigas buscando a Dios, aunque no hayas dejado de creer, te sientes solo, como si todo a tu alrededor se hubiera apagado, como si el cielo estuviera callado, como si Dios, por alguna razón desconocida, se hubiera alejado. Ese vacío no siempre es fruto del pecado o de una crisis personal. Muchas veces es una señal de que estás siendo atacado espiritualmente de forma directa y silenciosa. El enemigo sabe que no puede arrebatarte de las manos de Dios, pero intenta convencerte de que Dios ya no está. Si logra sembrar esa mentira, si logra hacerte sentir olvidado, puede quebrar tu perseverancia, tu alabanza, tu confianza. Y es que no hay batalla más dura que la que se libra en el silencio. Cuando oras y no sientes nada, cuando ayunas y no ves fruto, cuando clamas y lo único que escuchas es tu propia voz. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo interpretar ese silencio? La Biblia nos da ejemplos claros. Uno de ellos es el de Job, un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios. Y sin embargo vivió una de las noches más largas del alma que se hayan registrado en las Escrituras. Perdió a sus hijos, su salud, su estabilidad, su reputación. Y durante muchos capítulos, Dios guardó silencio. Job clamaba, pero no había respuesta. Preguntaba, pero no obtenía explicación. ¿Y qué hizo? Permaneció, se mantuvo, dijo: «Yo sé que mi Redentor vive». Job, capítulo 19, versículo 25. También Jesús en la cruz pronunció una de las frases más desgarradoras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Mateo 27, versículo 46. Lo dijo porque lo sintió, porque en ese momento de máxima entrega los cielos callaron. No hubo voz, no hubo alivio, pero el silencio no fue señal de rechazo. Fue parte del plan redentor. Fue el preámbulo de la resurrección. Así que si hoy tú también sientes que Dios no responde, que el cielo está callado, que tu alma está sola, no creas que Él se ha ido. Él sigue ahí. Está obrando donde tú no ves. Está preparando lo que tú aún no entiendes. Está probando tu fidelidad, no castigando tu alma. El enemigo quiere que ese silencio te hunda, pero Dios quiere que ese silencio te afirme, que tu fe madure, que aprendas a amar su presencia más allá de sus respuestas, que permanezcas aunque no sientas, que adores aunque no escuches, porque ahí, en lo oculto, tu espíritu está siendo formado para algo mayor. No estás solo, aunque todo lo diga, aunque tu alma lo grite, aunque no haya señales. Él no te ha abandonado. Y si hoy decides permanecer, descubrirás que el silencio fue solo una etapa que te preparó para un nuevo nivel de gloria. 10. Cuando tu mente se convierte en el campo de batalla, ¿tus pensamientos te están atacando? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que los ataques más duros que
recibes no vienen de fuera, sino de dentro. Que los pensamientos más crueles no son los que otros te lanzan, sino los que tú mismo escuchas en tu cabeza. No sirvo para nada. Todo va a salir mal. Dios ya no me escucha. Mi vida no tiene valor. Son frases que parecen tuyas, pero no lo son. Son dardos espirituales lanzados con precisión para derribar tu fe desde dentro. Efesios capítulo 6, versículo 16 lo dice sin rodeos. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dardos, no espadas, no golpes, dardos, pensamientos, ideas, suposiciones, miedos, creencias erróneas. Todo lo que entra sutilmente en tu mente y si no lo confrontas, empieza a moldear tu manera de ver, de sentir, de decidir. El enemigo no puede leer tu mente, pero te observa, escucha lo que dices, analiza tus reacciones, conoce tus heridas pasadas, tus inseguridades, tus debilidades, y con todo eso diseña pensamientos específicos para desestabilizarte, para hacerte dudar de ti, de tu propósito, de Dios mismo. Y cuando no reconoces esos pensamientos como un ataque, empiezas a creer que son parte de ti, que tú siempre has sido así, que tu mente funciona mal, que tus pensamientos son tu verdad. Y así, la mentira se convierte en identidad. Y ahí es donde el enemigo gana sin tener que tocarte. Pero la palabra te da una estrategia. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12 versículos 2. Tu mente puede ser transformada. No tienes que aceptar todo lo que piensas. Puedes examinar, rechazar, declarar, reemplazar. Cuando el enemigo dice, estás solo, tú respondes, aunque pase por el valle de sombra, no temeré. Cuando dice, eres un fracaso, tú declaras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluso la ciencia confirma lo que la Escritura ya dijo. Los pensamientos repetidos crean rutas neuronales. Cuanto más repites una idea, más automática se vuelve. Pero si puedes aprender el miedo, también puedes aprender la fe. Si puedes programarte con ansiedad, puedes reprogramarte con verdad. Hoy es el día para romper con esa prisión invisible. Tu mente no le pertenece al enemigo, le pertenece a Dios. Y si tú hoy decides renovar tu manera de pensar con la palabra, si decides cerrar la puerta a las mentiras y abrirla a la verdad, verás cómo vuelve la paz, vuelve la claridad, vuelve la fuerza. No aceptes vivir una vida de tormento interior. No has sido llamado para convivir con pensamientos oscuros. Has sido llamado a tener la mente de Cristo. Y esa mente no es un ideal, es una promesa, es una herencia, es una realidad que puedes abrazar. Empezando hoy. Conclusión. Reconocer el ataque, reclamar tu autoridad y permanecer en Dios. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo, con total claridad. No eres como los demás. No todos terminan este tipo de contenido. Muchos entran por curiosidad. Algunos se desconectan cuando el mensaje empieza a confrontar. Otros se distraen antes de llegar al punto clave. Pero tú te has quedado. Has escuchado. Has reflexionado, has reconocido señales que otros siguen ignorando. Eso significa que hay algo especial en ti, que el Espíritu Santo te está llamando a una mayor conciencia espiritual, que no estás viendo este video por casualidad. Dios te ha convocado a esta batalla, porque si estás bajo ataque espiritual es porque llevas algo dentro que el infierno teme. Un propósito, una unción, una luz. Y hoy has dado el primer paso, abrir los ojos. Ahora que has visto con claridad las señales, el cansancio inexplicable, los pensamientos destructivos, la frialdad espiritual, la confusión mental, la sensación de abandono, la pérdida de paz, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta revelación? Porque revelación sin acción es solo emoción. Y Dios no te mostró esto para que te emociones, sino para que te levantes, para que te equipes, para que reclames la autoridad que Él ya puso dentro de ti, para que entiendas que no estás solo, que no eres débil, que tienes armas poderosas en Dios para derribar fortalezas. Hoy quiero invitarte a sellar esta experiencia con un acto público de fe. Escribe en los comentarios esta frase: estoy en guerra, pero Dios está conmigo. Esa frase no es un adorno, es una declaración espiritual, una señal en el mundo invisible de que tú has entendido, que estás alerta, que no vas a ceder, que sí, la guerra es real, pero tu respaldo celestial lo es aún más. Y si este mensaje tocó tu vida, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. No lo hagas solo por cortesía, hazlo como un acto de obediencia, como una semilla.
porque hay miles de personas viviendo estos mismos ataques sin saberlo. Y tú puedes ser el puente para que otros despierten. Muchos no tienen iglesia cerca. Muchos están solos, como tú te has sentido. Y este canal se ha convertido en una comunidad espiritual, en una red de fe, en un refugio. Cada vez que tú interactúas, haces que esta palabra llegue más lejos. Y eso también es predicar. Ahora, antes de cerrar este vídeo, no te vayas. Quédate unos minutos en silencio. Escucha la música de fondo. Deja que el Espíritu Santo haga lo que las palabras ya no pueden hacer. Quédate quieto. Quédate sensible. Y si puedes, di en voz baja: gracias, Señor. Aún en medio de la guerra, tú estás conmigo. No apagues esta conexión. No interrumpas lo que Dios empezó. Porque el enemigo tiembla cuando un hijo de Dios se mantiene firme, incluso en medio del silencio. Me quedaré por aquí. Quédate con Dios y hasta el próximo video. Amén.